aquí. Nuestro techo dominical es de 12. No sabía, está bien. No sabía. Es un poco rarete, pero... ¿Bastantes qué? Jóvenes, a ver, levanten sus manos los jóvenes. ¿Cuántos años son jóvenes? Pues tenemos a Yuki. Bueno, bienvenidos a su grupo de jóvenes dominical. Bueno, hoy es está muy fuerte. Cambia el micrófono. ¿Les molesta? No, súper elegante, sí. Está elegante, ¿no? Sí. Eso es lo que me incomoda. ¿Te vas a completar un partido? Exacto. Sí. Y con ustedes, sí. Bueno, escuchen esto. Me gustó mucho la segunda canción, bueno, todas las canciones, pero creo que fue la segunda, que decía Rey de Justicia, Rey de Salvación. Y está muy interesante porque vamos a iniciar esta predicación con ello. Y voy a empezar leyéndoles Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vendrá tu rey. Esta es una profecía que Jesús la cumplió. Dice: vendrá tu rey. La palabra rey aquí es de llamar la atención, porque Jesús, en cuanto vino al mundo, lo vemos como rey. ¿Dónde está el rey de los judíos?, decían los reyes magos. Natanael, cuando lo vio, dijo: aquí el rey de Israel. Dijo: oh, aquí hay un verdadero israelita donde no hay engaño. Le reconocieron como rey. Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él dijo: bueno, tú lo dices. Apocalipsis ya lo plasma como el rey de reyes. Pero me llama mucho la atención desde que Zacarías dice: tu rey vendrá a ti. Tu rey vendrá. Y vino. Y estamos por iniciar la semana que le llaman la pasión de Cristo, la semana de la pasión. Y quiero compartirles hoy sobre esto, sobre estos eventos de la pasión, para que preparemos nuestro corazón y que nuestro rey venga a nuestro corazón. Amén. Amén. Porque nuestro rey vendrá. Nuestro rey vendrá. Amén. Bueno, vamos. Hay unos versículos que me llamaban mucho la atención esta semana y los sí, es incómodo eso, ¿no? Soy un poco tiquismiqui, sí. Uno color carne estaría bien para que lo sea. Vale. ¿Se acuerdan? En el libro de Mateo y en el libro de Marcos hay una cosa que cuando lo vi, lo descubrí, siempre me ha parecido como mi manera de ver esos evangelios cambió totalmente. Y es que los primeros versículos, los primeros capítulos, Jesús hacía señales, Jesús se predicaba, Jesús echaba fuera demonios, pero todavía no decía quién, de qué iba a morir, quién era, hasta que les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿qué dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y a partir de ahí dice la Biblia que empezó a enseñarles que iba a morir y padecer por los fariseos, y que iba a morir y resucitar al tercer día. A partir de ahí, cuando le reconocen sus discípulos como Cristo, y me gusta muchísimo que está uno en Mateo 16, que es casi la mitad del libro, y el otro está en Marcos 8, que también es casi la mitad. Entonces hay un ministerio de Cristo donde es público, pero hay un momento donde cambia su mensaje y ya se da a conocer quién es, después de que le reconocen como el Cristo, que es con la famosa frase de Pedro, ¿recuerdan? Que tú eres el Cristo y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me llama mucho la atención y hay un contraste que no había visto, que quiero compartírselos y empezar por ahí la predicación, y está en esa historia. Cuando Jesús les dice: a partir de aquí les empiezo a enseñar que tengo que ir a Jerusalén, padecer mucho, morir y resucitar,
los discípulos en esa predicación le escuchan y dicen, tengo que morir y resucitar. Después de que Pedro le confiesa como el Cristo, después de que le dicen, bien, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, bien has dicho. Después de eso les dice que va a morir y tiene que resucitar. Y Pedro no le gusta la idea que acaba de escuchar y lo llama aparte. Eso me es interesante, porque empieza a escuchar a Jesús y él dice, esto no está bien, no le cuadra, y lo llama aparte y le dice, ten piedad de ti, ten misericordia de ti, no te acontezca tal cosa. ¿Y qué pasa? Todos sabemos la historia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Sí, me eres tropiezo, cállate, Satanás. Y todos, ¡oh, qué fuerte! Le contesta Jesús diciéndole, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero lo que me llama la atención muchísimo es el contraste que hay, porque siempre predicamos y terminamos ahí. No, Pedro no estaba viendo más allá, no estaba poniendo las miras en las cosas de Dios y era el tropiezo para el Señor y terminamos ahí. Pero hay un punto y luego sigue. Después dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero esta escena están unidas, es la misma. Normalmente cuando predicamos como por separado, como si fueran dos temas diferentes, pero es lo mismo. Y ahí está el contraste, ahí está el clic que me estaba haciendo esta semana. El contraste está en lo que le dice Pedro y cómo le contesta Jesús. Pedro le dice, ten consideración de ti. Y Jesús dice, niégate a ti. Y ahí está el contraste. Ahí está la diferencia entre poner la mira en las cosas de arriba y poner la mira en los hombres. El cuidar de uno, el guardarse uno. Ese es poner las miras en las cosas de los hombres. Y Jesús dice, el que quiera seguirme, el que quiera venir, niéguese a sí mismo. No se cuide a sí mismo. Y si lees el contexto dice, porque ¿qué pasará si el hombre quiere salvar su vida, que si gana todo el mundo y pierde su alma? El contexto es ese. El cuidarse de uno o negarse uno. Y Jesús les dice. Aparte, no digo fuerte, ¿no? ¿No les parece? Así. Es igual. Es igual. Ponte como quieras. Me pongo como quiera. Así. Me siento mejor. Libre. Bueno, entonces, la diferencia está en cuídate. Señor, no hagas así de ti, cuídate. Y él dice, que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Y ahí está el contraste. El cuidar de uno mismo, que es como poner las cosas de... ¿Puedes ponerlo, Andrés, por favor? ¿Lo tienes ahí? ¿Cuál es? Está en Mateo 16, ¿lo tienes ahí? Sí, Mateo 16 del... Pero cuando le dice, cuida de ti mismo, ten compasión de ti. 16:21 puede ser. 16:21 debe de empezar que quiere ir a Jerusalén. 16:22. Y ahí está el contraste correcto. Ten compasión de ti. Y él dice, niégate a ti mismo. Y ahí está el contraste. Tener compasión de uno o negarse a sí mismo. Y Jesús les dice, el que quiera venir después de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esto es muy interesante porque Jesús murió en una cruz. Ahora ya lo vemos como obvio, clásico, que Jesús hablara de la cruz. Pero en ese momento sus discípulos no entendían que Jesús iba a morir en la cruz. Él sabía que la cruz era vergonzosa, lo que significaba morir en la cruz, que era un instrumento de tortura y de muerte, lo identificaban. Pero Jesús, y esto me gusta, el líder, el modelo, dice, el que quiera venir en pos de mí, hágase esto. Y él es el ejemplo. Él se niega a sí mismo y él va y toma la cruz y muere en una cruz. Esto lo entenderán después los discípulos. Pero en ese momento no les cabía, no lo entendían. Se estaba revelando como el Mesías y entendían que venía el Salvador del pueblo.
pero vino de otra manera diferente. Por eso muchos no le reconocieron. Así es que a mí me pareció muy interesante esta semana esta comparación. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos teniendo compasión de nosotros mismos o estamos negándonos a nosotros mismos? Y ya está. Hay dos caminos. El que está siguiendo a Cristo o el que se está teniendo compasión de sí mismo. Interesante, ¿no? Y dice Lucas 9:5 que afirmó en algún momento, siguió pasando el tiempo, él seguía ahora ya enseñando que tenía que morir, resucitar, padecer mucho, pero llegó un momento donde ya había el tiempo donde iba a ser recibido arriba, y él dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía que iba a ir a Jerusalén, y dijo, es momento ahora, iré a Jerusalén. Y eso está en Lucas 9:5. Y mientras iba acercando, siguió pasando el tiempo, porque ahí los viajes llevaban su tiempo. Siguió pasando el tiempo y llegamos al Monte de los Olivos, que está en Juan 19:28. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar. Vamos a leer ahí y vamos a ver la historia desde ahí. Juan 19:28. No, estoy en Juan 19:28. Sí, después de esos amigos que ya todo estaba con... No, pero me fui. A ver, vamos a Lucas. Igual, 19:28. Yo creo que lo apunté mal. Sí. ¿Dónde está el discernimiento de la iglesia, hombre? Ya estamos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Vale? 19:28. Lucas, no Juan. Yo apunté Juan. ¿Estamos? ¿Lo tienen ahí? Bueno, vamos a leerlo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betanía, el monte que se llamaba Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. ¿Les parece rara esa instrucción? Sí. Imagínate que tú eres uno de ellos. Y que te dice, Rodrigo, vete a la aldea de acá y tráete el pollino. Imagínate que iban pensando. Y sobre todo, si ven, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Unos versículos antes, cuando van caminando a Jerusalén, manda a 2 mensajeros para que le prepararan todo. Pero de Samaria no lo reciben porque saben que van a ir a Jerusalén. Sabían que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Sobre todo por eso, los judíos tenían que rodear y no pasar por Samaria para cuando iban a Jerusalén, porque les daba cosa pasar por ahí. Aunque el pasar por ahí era muchísimo más rápido, pero por su orgullo daban más vuelta. Entonces Jesús va a ir a Jerusalén y va a pasar, a él le daba igual y iba a pasar por Samaria. Y manda a 2 de sus discípulos, pero los de Samaria dicen, no que muy así, pues que dé la vuelta. Y no lo reciben. Y fue cuando regresan sus 2 discípulos y fue cuando le dicen que hacemos que descienda fuego del cielo. ¿Recuerdan esa historia? No nos quieren recibir, hacemos que descienda fuego del cielo. Está unos versículos anteriores. Y luego siguen caminando y vuelve a hacer otra escena. Jesús manda a 2 de sus discípulos, pero ahora por un pollino. ¿Entienden un poco ahí cómo estaría el ambiente? O sea, ya mandó a unos y nos regresaron. Y ahora va a mandar a otros y vamos a ir por un pollino que está atado. Y si nos preguntan, decimos que el Señor lo necesita y nos lo traemos. Yo me iría preguntando si lo regresaremos después. ¿A qué pollino? O sea, 1000 cosas tendría preguntas. Pero sin embargo, ellos fueron y lo hicieron tal cual. Y eso hizo que se cumpliera la profecía que les conté al principio. Vendrá tu rey sentado en un pollino. Y tiene muchas más implicaciones. Pero es importante este punto. Jesús, sabiendo que va a Jerusalén, sabiendo y tomando la decisión que era el momento, siguió y llegó a las puertas de Jerusalén y mandó a traer un pollino para que se cumpliera la escritura. Muy interesante.
Y aquí es muy interesante porque como aplicación, Dios nos manda a obedecerle, a creerle y a obedecerle. Y nosotros muchas veces obedecemos siempre y cuando entendamos qué es lo que quiere Él de nosotros. Y aquí es el claro ejemplo que no necesariamente es así. Dios nos manda, nos pide obediencia y creer. No nos pide que entendamos para ver si así obedecemos. Eso viene de nosotros. Muchas veces nos ha pedido Dios cosas que a lo mejor no tienen sentido o propósito para nosotros. Pero Dios lo dijo y lo que tenemos que hacer nosotros es hacerlo. Lo entendamos o no lo entendamos. Lo que pasa es que creo que muchas veces, o a mí me pasa, yo me muevo si es que lo entiendo, o si es que veo el propósito o el beneficio en mí o en el plan. Pero Dios no trabaja así. Dios, lo vimos el domingo pasado, no revelaba el siguiente plan hasta que cumplieras el primero. Con Abraham fue sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y después fue revelándole todo lo demás. Pero primero tenía que hacer el primer paso. No se sentó a explicarle, mira, si me haces caso, yo te voy a bendecir y vas a ver. O sea, le dijo, haz esto. Y en cuanto lo empezó a hacer, empezó la revelación y empezó a decirle lo que iba a ver después. Primero paso 1, para después conocer el 2 y el 3. Así funciona. Y si no conoces ni el 2, ni el 3, ni el 4 y ni siquiera lo entiendes, Dios no nos mandó a entenderlo, nos mandó a obedecerlo. Así de claro. ¿O no? ¿No lo creen así? A veces es nuestra mente que queremos tener el porqué de las cosas. Y en ese afán de querer el porqué de las cosas nos hemos metido como seres humanos en muchos líos. En muchos líos. Porque queremos explicarnos a nosotros mismos muchas cosas. Pero en el tema, en nuestra relación con Dios, hay un ingrediente que es la fe. Y la fe, y es una certeza que a lo mejor no tiene que ver con la razón, sino más bien con la obediencia. Hoy nos tocaba el estudio de la fe, pero hoy por Domingo de Ramos lo dejé pausado. Pero mientras lo preparaba, había una definición de fe que decía, fe es igual a obediencia, a acción, confianza, algo así decía. Y es que la fe no es querer o creer así vagamente que a lo mejor mañana me va a suceder esto o aquello. No, eso lo confundimos mucho con nuestra propia manera de ejercer la fe. La fe es la certeza de que si Él lo dijo, así será. Entonces debe de haber una obediencia de nuestra parte, una acción de nuestra parte y estar confiado que estamos haciendo lo que Él dijo. Y va a ser no por nosotros, sino por quien lo dijo. Es un poco así la fe. Es así como es la fe. Y aquí estos hombres, pues me hacen reflexionar a mí. ¿Qué tanto yo obedezco a Dios con las cosas que no estoy para entenderlas? Que ni siquiera tengo que entenderlas. En mi casa pasan muchas cosas que mis hijos no entienden. Ni tienen la capacidad de entender. Ni estoy yo para explicarles. Pero es su padre que les está guardando de ciertas cosas. Hay cosas que a mis hijos no les gusta o no lo entienden por qué tienen que hacerla. Pero yo sí sé que si siguen haciendo eso va a ser para su bien en un futuro. Y así es nuestro padre. Mi hijo no entiende por qué tiene que repasar matemáticas, por ejemplo. No lo entiende. Y razones no le doy, porque tampoco las va a entender. Pero le va a hacer bien en un futuro. Cosas que le suceden ahora a mis hijos les serán para su bien después. Y lo mismo Dios para con nosotros. Hay cosas que hace y ejecuta o nos pide que hagamos, pero no nos pide que las entendamos, sino que le obedezcamos y accionemos. Y esto me hace reflexionar en eso. Ellos fueron por el pollino. Seguimos en el 30. Dice, id a la aldea de enfrente y entrar en ella y hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué desatáis? Le responderéis, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ahí está la historia. Así es que siempre que Dios, debemos de pensarlo así.
porque aquí lo voy a conectar con el segundo punto. El plan es el plan de Dios. Y somos tú y yo parte de un plan muchísimo mayor, que no alcanzábamos a entender ni comprender. Pero para verlo de esa manera necesitamos humildad. Ser humildes para entender que somos parte de un gran plan. Y el plan no es el nuestro, es el de Dios. Y nosotros somos invitados a ser parte de él. Y para entender eso, necesitamos humildad. Así es que ellos fueron por el pollino, y obedecieron. Pero había un plan muchísimo mayor que su propia obediencia en ese punto. Y hay muchas cosas que te pide Dios y tu obediencia es para un plan muchísimo mayor que a lo mejor no acabas a comprender. Pero nosotros a veces como críos queremos que nos dé razones de cualquier petición que nos pida. O cualquier cosa que aparte es para nuestro beneficio nos puede ayudar para bien o para mal. Entonces necesitamos humildad. Y aquí viene el segundo punto. Jesús fue sentado en un pollino. El Mesías, el gran rey, iba a entrar a Jerusalén en un pollino. Esa no es la entrada triunfal de un rey. ¿Cómo entraban los reyes? Caballo blanco. Claro, caballo, sí, un caballote, así, bien erguidos, con un séquito de personas, muchos allá atrás. Eso es la entrada del grande, ¿no? Pero Jesús entra en un pollino. El ruido lo hace la gente. Pero él no se organizó la entrada triunfal y cuando esté por ahí me van a lanzar arroz y... No se organizó la entrada como se la organizaría un rey del mundo, sino que humildemente se sentó en un pollino. Un pollino simboliza más la paz que la guerra. Muchos dicen que si hubiera entrado en un caballo hubiera sido como una señal de provocación. Porque recuerden, no entra el rey espiritual. Había un rey terrenal que estaba gobernando, había gobierno. Y que entró a su gobierno alguien que se llamaba el rey, o llamaban que era el rey. Imagínate que lleva con un caballo. Tienes al ejército romano ahí. De hecho, eso fue una de las cosas por las que influyeron para que fuera Jesucristo a la crucifixión. Había una revuelta ahí. Y esas acusaciones fueron utilizadas para que se ejecutara el juicio de la crucifixión. Se estaba levantando, se estaba subordinando el pueblo. Entonces Jesús entra en un pollino. Si hubiera entrado en un caballo, muchos creen que hubiera sido como esa interpretación. Ya viene a mostrar su poderío. Pero él humildemente entra en un pollino. Así es que creo que les decía de la obediencia. La humildad es muy importante para nosotros. Y todo eso que les estoy diciendo es para preparar nuestro corazón. Así es que el primer punto que dejamos en el corazón es ¿qué tanto estoy obedeciendo a Dios? ¿Qué tanto obedezco y escucho la voz de Dios? ¿Qué tanto cuestiono y me pregunto sobre la voz de Dios? De lo que quiere para mi vida. Y segundo punto es ¿qué tan humilde soy con mi relación con Dios y los planes de Dios que tiene para mi vida? Muchos, y no está mal el sentirnos únicos y amados por Dios, pero hay veces que en esa unicidad o en esa arrogancia podemos creer que somos la única Coca-Cola en el desierto. Y no es así. Somos parte de un plan. Somos hijos amados, sí, pero somos. Y el plan de salvación es de Él. Le pertenece a Él y tú y yo somos invitados por gracia. Hay veces creo que podemos perder la perspectiva si nos creemos como la Coca-Cola, como si Dios se ganó la lotería con nosotros en la salvación. Y no es algo que esté hablando lejano. A mí me sucedía al inicio, cuando me convertí. Yo empezaba a leer la Biblia y decía, wow, aquí esto está buenísimo. Y creía y sentía que el mundo no lo sabía y que yo era el escogido, que estaba viendo una revelación única. A mí me pasó al inicio y me empecé a sentir como súper especial. Súper especial. Hasta que fui a un discipulado y había unos talleres de los engaños, de
los demonios, y yo no me acuerdo ni cuál era el taller, y había una rama que era el que sientas que tienes la única revelación, el único escogido y que no se ha dado una revelación similar en el mundo. Esa es una raíz, ya no me acuerdo cuál era, pero era un taller así. Cuando lo vi dije, ¡no! Yo andaba caminando por esa rama, andaba creyendo que yo era único. ¿Entienden ese punto? Dios te ama y murió por ti y esas cosas son verdades, pero es su amor, su plan. No podemos decir, yo soy el consentido de... O sea, ¿entienden ese punto? Es muy peligroso, porque esa es falta de humildad, de quién somos con respecto a Él y con respecto a todo su plan. Sentirnos únicos y especiales y que vamos a ser el que parta la historia en un antes y un después de nosotros, eso es sumamente arrogante. Y yo alguna vez anduve por esa rama. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay que entender muy bien cuál es el plan de Dios y quiénes somos nosotros en el plan de Dios. Y no creernos la última papa frita. Amén. El último dorito con salsa. Bueno, seguimos, vamos. Así es que bueno, una segunda pregunta para esta semana. ¿Cómo estoy obedeciendo a Dios? ¿Y qué tan elevado o humilde está mi corazón? Porque el Rey de Reyes vino a servirnos. El Rey de Reyes, nuestro modelo, se subió en un pollino. El Rey de Reyes le lavó los pies a sus discípulos. Y dice esa escritura, dice, sabiendo de dónde venía y quién era, hizo eso para servir al otro. Eso es muy interesante. Nosotros debemos ser conscientes quiénes somos para empezar a servir al otro. Porque servimos desde esa humildad y desde ese... ¿cómo decirlo? No desde mi nombre, miren cuánto, no desde el nombre benefactor, miren cuánto sirvo yo. Eso es arrogancia y estamos viendo hacia nosotros. El plan de Dios es muchísimo más grande que nosotros. Nosotros, ¿qué somos? ¿Entienden la perspectiva? Humildad. No hacernos menos. Ojo, no es, yo soy... soy un... No, tener la correcta medida de pensamiento delante de Dios. Hay una definición de humildad que dice, la verdadera humildad no es hacernos menos nosotros, sino pensar menos en nosotros. Y yo creo que esa es la correcta. Si yo estoy, no, es que yo voy a dar, es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que servir, eso andas de benefactor. Lo vimos alguna vez en el Padre Nuestro. Los que hacen eso, los que tocan trompeta para decir, miren cuánto diezmo, miren cuánto ayudo, su recompensa tienen, pero no de los cielos. Su motivación está errada, no es la correcta. Así es que Jesús, nuestro modelo, se subió en un pollino y con humildad se subió en las mantas que le ponían y así empezó a llegar a Jerusalén. ¿Amén? Segundo punto, humildad. Vamos al 36. Y a su paso, sus mantos por el camino, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. ¿Quiénes hicieron esto? Los discípulos. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a quedarnos ahí, otra pausa. ¿Qué les parece esa escena? Los fariseos estaban asustados, no podemos hacer tanto alboroto. Están gritando, viene el rey de los judíos. Ellos sabían que podía haber una opresión política por estar haciendo esa manifestación. Y por eso les dice, Maestro, diles que vamos a entrar calladitos, ¿no? Y Jesús les dice, si estos se callan, ya les aseguro que las piedras gritarían. Ahora, yo me pregunto,
¿ahora podrían gritar las piedras? ¿Podríamos oír a las piedras alabar a Dios? Si las llegáramos, yo creo que toda la creación habla de Dios. Pero lo grave que si escuchamos el alabar a Dios de la naturaleza, las piedras, es que hay alguien que se quedó callado. Y eso somos nosotros. Y eso es, me lo pregunto, nosotros tendríamos que estar alabando a Dios por lo que Él hizo. Nuestro cántico, nuestro ruido, nuestra alabanza debe ser continua. El día que nos callemos, vamos a oír a las piedras. A lo mejor las piedras lo están haciendo ahora. Pero si las escuchamos, es porque nos quedamos callados nosotros como iglesia. Y creo que no debería ser así. Ahora, la gente gritaba, el rey de los judíos. Ahora, imagínate tú que estás en ese día. Estás ahí, va a pasar por ahí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué harías tú? ¿Pondrías tu manto? Pregunta. Piénsalo realmente. Sé genuino contigo. ¿Pondrías tu manto? ¿Y dirías, bendito el rey de los judíos? ¿Lo confesarías como rey? Y así viene el tercer punto para esta semana. ¿Cómo está el señorío de Jesucristo en tu vida? ¿Lo puedes declarar como rey y señor de tu vida? ¿Estás bajo su señoría? Esa es una pregunta que cada uno debe de contestar. Porque aunque le confesemos como Señor y Salvador, una cosa, dice la Biblia que le confesamos cuando nuestro corazón cree. Pero podemos decirlo, sí, Jesucristo es mi Señor, pero el que manda soy yo. Y esa es la pregunta. ¿Está mandando Jesús en tu vida? Si está mandando Jesús en tu vida, tú irías por el pollino, aunque no lo entendieras. Si no está mandando Jesús y tú no entiendes el pollino yo desatar, y si sale el Señor y me no, manda otro. No, esas cosas están mal. Así discutimos a veces con Dios. ¿Dios realmente es el Señor de tu vida? ¿Realmente está gobernando tu vida? ¿Realmente puedes alabarle con esas frases? Eres mi Dios, eres mi Rey. Él cuando te mira dice, aquí, Él es un verdadero seguidor mío. ¿Qué me dicen? Yo, esta imagen hice ahí una mezcla, pero ¿recuerdan cuando Pedro le estaba negando? Que dice cuando lo negó la tercera vez, Jesús lo miró y entonces él se rompió y lloró. Yo esta escena me la puedo imaginar diciéndole, Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que me volteara a ver. ¿Qué pasaría? Porque cuando me mira, me desnudaría todo. ¿Qué pasaría? Ahora imagínatelo tú. ¿Qué pasaría si tú estás ahí y le estás bendiciendo y le estás diciendo bienvenido Rey y te voltea y te mira a los ojos? ¿Qué pasaría? Eso contéstaselo. Tenemos una semana de preparación para recordar esto, para arreglar nuestra vida, para rendirnos a Él, para arrepentirnos, para hacerlo Señor. Utilicemos esta semana de la pasión porque creo que es bueno recordarlo. Amén. Y luego dice, me perdí. Si estas piedras callaran, las piedras clamarían. Si ellos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Este es de los versículos que más me han tocado a mí. Llegó a la ciudad y lloró sobre ella. Pero dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Conocer el tiempo de la visitación, en ese momento era para Jerusalén, pero creo que todos tenemos un tiempo de visitación. Todos tenemos un momento que podemos reconocer o no reconocer.
si tan solamente reconociéramos lo que es para nuestro bien. Jesús ha estado buscándonos en todo momento, lo veamos o no lo veamos, para que reconozcamos y entendamos que es para nuestro bien. Lo hizo con mi vida, hasta que un día le reconocí. Pero Él está buscando mostrarte que es para tu bien. Pero así como hubo gente que le recibió, hubo gente que no le recibió. Y Él lloró. Y el llorar de Jesús me llama mucho la atención, porque empezamos con esa frase de: ten cuidado de ti, Señor, ten compasión de ti. Y Él dio su vida por los demás. Niégate a ti mismo. Y vemos a Jesús llorando, pero siempre llorando no por Él, no por lo que le iba a suceder, no porque Él iba a morir, sino está llorando por el prójimo, porque no le reconocieron, porque se hubieran enterado cuál era para su bien, para su paz de Jerusalén. Eso le duele. Y aún en el huerto que sudaba gotas de sangre, Él no está pensando en Él, está pensando en nosotros. Y ese es el claro ejemplo de negarse a uno mismo y servir al prójimo. Esa es la manera que nos llama a vivir Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, morirnos a nuestras propias compasiones de nosotros mismos, para seguirle y para servirle a Él y al prójimo. A mí me llama mucho la atención esta, o me da, más que llamarme la atención, me deja con cierto temor, porque yo quiero reconocerle en su visitación. Yo quiero reconocer cuando Él esté haciendo algo en mi vida, yo quiero reconocerle. Cuando quiera bendecirme en alguna área de mi vida, quiero reconocerle. Quiero aprender a reconocer mis tiempos. Y nosotros como iglesia debemos reconocer también el tiempo de su visitación. Hemos orado que venga, que nos visite, que se mueva, que haga algo diferente en nosotros. Vendrá un día, pero tendremos que estar despiertos para conocer el momento de nuestra visitación. Así es que vamos ahora a hacer el ejercicio. Jesús decidió venir a tu corazón en algún momento. Tu corazón va a ser Jerusalén. Y llega a las puertas de tu corazón. Ahora, ¿qué crees que sucedería? ¿Reconoces el tiempo de tu visitación con Jesús ahora? ¿O vas a dejarlo pasar? ¿Dejas entrar a Jesús en tu corazón ahora? ¿O vas a dejarlo pasar? Porque lo que ofreció y lo que vino a hacer es para aquel que le reconoce. Es para aquel que supo quién es Él. Supo, en cuanto le reconocieron como Mesías, Él les dijo: pues tengo que padecer, sufrir, morir y resucitar. Por el mundo, por todos los del mundo. Y para que el que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Así es que, ¿les parece si cerramos nuestros ojos? Cerramos nuestros ojos y hablamos con Él. Le pedimos perdón si hemos ignorado algún tiempo de visitación. Le pedimos perdón si no obedecemos a su voz. Si somos de los que para dar el paso necesitamos una explicación. Si estamos pidiéndole el paso 5 y no hemos dado el primero. Apliquemos una obediencia radical en nuestra vida. Una obediencia profética radical en nuestra vida. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Como veíamos el domingo pasado, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que, si tú te sientes perdido hoy, te sientes sin rumbo, sin dirección, sin instrucción de parte de Dios, volvamos a ese punto, a la obediencia. ¿Qué te ha dicho Dios que no has obedecido? ¿Qué te ha dicho Dios que le estás justificando y quieres más pruebas, más señales, más razones? ¿Qué ya te dijo Dios que dejaras, que hicieras, que cumplieras?
Perdón, Señor, si no he sido obediente. Segundo punto, ¿cómo está tu humildad? ¿Reconoces que necesitas de Él o sigues queriéndolo hacer con tus fuerzas? ¿Reconoces que eres parte de un plan muchísimo mayor que no eres capaz ni de entender? ¿Por qué nos comportamos como si fuera nuestro plan? Porque todo lo que hemos recibido no es de nosotros, sino viene de Él. No nos comportemos como si fuera nuestro. Humildad. Humildad para ver el plan de Dios. Humildad para saber que no puedes entender y comprender todo el plan de Dios, pero fe y confianza de que sigues a tu Señor. Humildad. Humildad para reconocer errores. Humildad para reconocer el desvío que hay en tu corazón. Humildad para reconocer que necesitas perdón. Humildad para reconocer que no sabes recibir. Humildad. El tercer punto. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? Si estás en esa muchedumbre gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. ¿Cómo está el señorío de Jesucristo en tu vida? Si en ese día, en ese momento, Él en su pollino y tú le gritas, ¡mi Rey! Y te voltea a ver a los ojos. Te voltea a ver a los ojos. Y sabe absolutamente todo de ti. ¡Mi Rey! ¡Eres mi Rey! ¿Cómo está ese señorío? Y no quiero que ignores el momento de tu visitación. Este es el momento de tu visitación. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo y cenaré con él. Hay un momento. Buscarle entre tanto esté cercano. Hoy está cercano. Hoy está llamando a tu corazón. Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame ser el Rey de ese corazón. Déjame ser el Señor de ese corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Divino y Santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos al que en su trono
asombroso, tan solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable. Tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Queremos ir en pos de ti, Señor Jesús. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y te seguimos. A donde quieras que tú vayas, iremos nosotros. A donde quieras que nosotros vayamos, iremos nosotros. Si quieres que vayamos por pollinos, iremos por pollinos. Obedientes como tú, Señor. Aprendemos juntamente contigo y Espíritu Santo te pedimos nos enseñes la obediencia. Obedecer al gran yo soy. Aleluya. Eres nuestro Señor y Rey. No queremos ignorar el momento de la visitación. Y hoy decidimos seguirte. Amén. Entrónate en nuestro corazón. Mi Señor, mi Rey, mi Salvador. La vida cristiana es así, el ordenar nuestros pasos delante de Dios, el arrepentirnos, el confesarnos. No nos extrañemos que llevemos 2 domingos haciéndolo. La vida cristiana es así. La vida cristiana es así. La bendición de Dios está queriendo ser derramada. Somos nosotros que nos debemos de alinear para recibir. Recibir su abrazo, su amor, su dirección. Amén. Pues viene Semana Santa. Lo veremos en la televisión, lo veremos, la gente hablará de ello, veremos ramitos por aquí afuera. Pero nosotros lo llevamos en nuestro corazón. Y si una de esas cosas te ayuda a volver a Él, a reflexionar, está bien, hazlo. No calles, también es un buen momento para hablar. De esto se estará hablando a donde quiera que vayas. Habla, no callemos. No callemos de las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. ¿Verdad? Ese es el lugar de una palabra, obviamente se la dijo al fariseo, pero eso no debe ni de pasar ni de broma. Eso significaría que nuestra iglesia haya callado y que no esté nadie alabando a Dios. Dios usaría las piedras, pero no debemos de callarnos. Es nuestra manera de cuando hay un cambio y una transformación en nosotros, no podemos callarnos. Yo cuando recién me convertía, lo que más me impactaba era la gente que hablaba de lo que Dios había hecho con ellos. Y eso me ayudó mucho a mí. Ver el amor y la pasión que tenía una persona o el agradecimiento de una persona por Dios, eso tocaba mi corazón muchísimo. Y creo que debemos de retomar eso, no callarnos, es decir, Dios es grande, Dios es bueno, conmigo ha sido bueno, Dios me bendice, Dios está conmigo. No callarnos, que no haya opción de piedras. Seamos nosotros.
Dios les bendiga, hermanos. El texto que mencionó está en Lucas 9:51 en adelante. ¿Cuál? El de los dos hermanos que descendieron. Ah, ahí está.